Las 7 de la mañana con 45 minutos es la hora del centro del país. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, seguramente se enteraron que esta semana el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo una visita a la frontera de México con Estados Unidos en el estado de Arizona. Y justamente coincide con una visita de una delegación del estado de Arizona a la Ciudad de México, llevada a cabo el pasado martes 22 y miércoles 23 de agosto. Y para ello tengo el gusto de saludar esta mañana para poder platicar al respecto con Eunice Rendón. Ella es coordinadora de Agenda Migrante. Eunice, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Fernanda. Muy bien. Muchas gracias. Eunice, me encantaría que nos platicaras qué sucedió en esta reunión. ¿Se cumplieron con los objetivos? Sí, pues justamente el objetivo de esta reunión y de la visita de esta delegación fue estrechar los lazos con México en diferentes sectores, es decir, no dejar hoy todo el peso de la relación bilateral en la parte federal, sino también entre académicos, entre sociedad civil, entre empresarios y entre legisladores, pues tener estos puentes y estos lazos fuertes que se buscan, además entendiendo que pues para Arizona, México también es muy importante, no solo porque compartimos una frontera ahí amplia, sino también porque el 38% del comercio de Arizona justamente se destina hacia México, entonces somos importantes también en este sentido comercial, hoy que además el Tratado de Libre Comercio pues está de moda y se están renegociando, pues justo les parece importante a esta delegación venir a México. Como te digo, venían 24 legisladores, 30 empresarios y el resto miembros de la Academia y de la sociedad civil. Y bueno, de los legisladores, como bien mencionas, al mismo tiempo que Donald Trump estaba dando su discurso en Arizona, un discurso pues antimigrante, un discurso muy a la Donald Trump, al mismo tiempo teníamos a sus legisladores republicanos, 3/4 de la delegación eran republicanos, y pues justamente hablando más bien a favor de México y a favor de la relación bilateral y la cooperación. ¿Platicaron acerca del muro fronterizo y lo que podría llegar a afectar a los inmigrantes mexicanos? En realidad ni siquiera se tocó el tema del muro, incluso cuando el presidente Trump dio ese discurso antimigrante por allá, pues ya siento yo que ya ni siquiera lo toman en serio pues sus propios legisladores y empresarios. Ellos, al contrario, estuvieron en citas pues con empresarios de este lado, como te decía, con académicos, también estuvimos ahí con el subsecretario de Derechos Humanos, estuvimos con el jefe de gobierno, además ellos hicieron una visita cultural y turística, parte del propósito de la visita, también liderado por Chicanos por la Causa y por Tony Rivero como legislador presidente de la parte internacional en la legislatura de Arizona, pues era que también tuvieran una perspectiva más amplia de lo que es México en términos culturales, claro, en términos también pues de nuestras tradiciones, y muy importante que conocieran también otras ciudades, no solamente el estado de Sonora, que muchos de ellos conocen, pero que también pudieran tener una perspectiva de lo que es la Ciudad de México, y que a la hora de hacer legislaciones, pues también esto lo tomaran en cuenta y lo consideraran para no realizar leyes como lo es la SB4 en Texas, o como en su momento fue también la L70 en Arizona, con un tinte antimigrante, ¿no? Entonces ese es el propósito, que tengan una perspectiva más real, más amplia de lo que es México, y que podamos seguir trabajando de la mano en muchos niveles y no solamente en el nivel federal, en donde hoy pues se ve complejo con un presidente como lo es Donald Trump. Eunice, también me gustaría que nos platicara sobre la situación actual de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Pues mira, como sabes, aunque este discurso cada vez es menos creíble, pues los migrantes sí tienen un cierto miedo, porque lo que sí es una realidad es que está habiendo más detenciones de migrantes indocumentados, hay un aumento de un 40% en estos arrestos hacia nuestros migrantes, y también un aumento del 28% de arrestos a migrantes sin ningún delito, es decir, sin récord criminal, sin haber cometido ni siquiera una falta administrativa. Están hoy siendo detenidos por el simple hecho de no tener documentos en la Unión Americana. Estamos viendo también un cambio en el perfil del retornado, en el perfil del deportado. Si bien en términos numéricos se parece mucho a las cifras que veíamos con Obama el año pasado a estas alturas del año, sí estamos viendo llegar más familias de estatus migratorio mixto, hijos americanos, padres mexicanos, más juventudes por acá,
y gente que tenía más tiempo viviendo en la Unión Americana, pues que hoy regresa a nuestro país. Que bueno, nos hace falta tener políticas pues mucho más amplias, integrales para la reinserción de estos migrantes. Hay algunas políticas desde Gobernación, desde el programa Somos Mexicanos y de otras dependencias para la recepción de estos migrantes, pero falta poner el acento y la complejidad que tiene, por supuesto, este tipo de políticas en el tema de reinserción, que logren reinsertarse social, económica y también familiarmente de este lado, ¿no? Eunice, ya que hablas de la reinserción a la sociedad, ¿qué impactos sufren los migrantes que regresan? Pues mira, es muy diverso. Creo que lo primero que hay que entender es que no todos son iguales, depende mucho cuánto tiempo estuvo una persona por allá, si tiene o no familia de este lado, qué nivel de grados, digamos, en cuanto a los lazos tiene con esa familia que está por acá, lazos familiares, si tiene hijos que son americanos o no, si realmente cometió un delito o no en Estados Unidos, qué tipo de delito. Todo esto, pues son temas que influyen en la reinserción, en el grado que se podrá dar de esta reinserción y en la dificultad, y por eso es muy importante entender que hoy estamos viendo pues gente que sufre mucho porque a sus hijos no hablan español y les hacen bullying en la escuela, acoso escolar, gente que la discrimina por tener tatuajes, por ejemplo, que es algo muy común entre nuestros migrantes, gente que llega y que por hablar diferente, por hablar con un acento también el español, pues justamente no les quieren dar una oportunidad laboral, gente que tiene pues sus estudios hechos en otro lugar en Estados Unidos y que no les cuesta trabajo hoy la revalidación, a pesar de que ya se modificó la ley, todavía no encuentran bien los mecanismos para lograr esta revalidación, lo mismo que les cuesta trabajo hasta lo cultural, porque han vivido más tiempo por allá que en nuestro país. Eunice, esta semana tuve la oportunidad de leer un artículo en The New York Times que se titulaba así: Estados Unidos necesita más inmigrantes, y hablaba justamente de los trabajos que realizan los inmigrantes y los estadounidenses pues no se arriesgan a hacerlos. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Pues mira, creo que es muy importante, como ya se ha dicho en términos numéricos, pero también entenderlo en términos de historias de vida y en términos de impacto por allá, como bien dices, es que nuestros mexicanos, estos indocumentados de los que tanto habla mal Donald Trump, pues son responsables del 8% del PIB de Estados Unidos, porque como sabes, aunque no tienen papeles, ellos pagan impuestos. Hoy, además, en los cálculos que tenemos, de cada 10 empresas, 4 son ya de migrantes mexicanos, entonces realmente sí es gente pues que está impulsando la economía por allá, por un lado, pero por otro lado, como tú dices, muchos de ellos realizan estas labores de servicios en el campo, labores que pues difícilmente van a ser americanos por allá, y que por ello pues muchos patrones también están preocupados, dueños de empresas, por todas estas políticas antimigrantes. Hemos visto casos incluso con nuestros abogados que tenemos por allá como aliados, en donde los mismos patrones están siendo quienes quieren pagar la defensa migrante y el ahora sí, el mejorar su estatus migratorio por allá, el tenerlo de manera regular, para que se puedan quedar, porque están preocupados de quién va a realizar esas labores. Y por otro lado también vemos de la misma forma abusos, ¿no? Patrones que dicen, oye, hoy que es esta amenaza voy a reportarte que eres indocumentado, y con esa amenaza les pagan menos, abusan más. En fin, vemos de todo, pero me parece que lo importante es entender que nuestra comunidad aporta mucho a Estados Unidos, que Estados Unidos es un país de inmigrantes, es un país multicultural, y gracias a ello pues ha crecido de la forma que lo ha hecho, y que es importante que esta dimensión pues también permee en la sociedad americana y que entiendan la dimensión y la fuerza que tiene nuestra comunidad por allá, y bueno, que el gobierno mexicano haga mejores estrategias, haga estrategias para que la vinculación, la inserción y la fuerza de nuestros migrantes se vea por allá y se sienta también con esa misma dimensión. Claro, como tú lo mencionas, lo que representan los mexicanos en Estados Unidos, pero también lo que representan las remesas. 7 de cada 10 migrantes manda dinero al país. Sí, al final del día los migrantes pues aportan para ambos lados de la frontera, por eso creo que son además pues ciudadanos binacionales, aunque no hayan nacido en Estados Unidos, aportan allá, tienen familia por allá, han hecho una vida, un patrimonio de aquel lado, y de este lado, bueno, pues sí, con 24,000 millones de dólares tan solo el año pasado en remesas. Además, en los últimos meses hemos visto un aumento en estas remesas por el mismo temor a Donald Trump, pues se ha mandado más dinero para acá,
pero también hay que considerar que eso pues solamente representa casi un 14% de lo que de los ingresos de los migrantes, es decir, el resto lo dejan también en Estados Unidos, pero bueno, estas remesas son recursos fundamentales, casi el 2% del PIB representa para nuestro país este dinero que ellos envían, estos recursos que pues en muchos lugares y en muchos poblados donde hay familias de inmigrantes resultan recursos fundamentales para que ellos puedan mantenerse. Creo que el problema y lo que hay que hacer también con las remesas es tener una perspectiva mucho más productiva, que también el gobierno ahí tuviera programas de apoyo y estrategias para hacer las remesas más productivas. Como tú sabes, casi el 85% de los recursos se utilizan en el consumo y sería muy deseable que pudiéramos hacer crecer estos recursos y aportar con estas familias para que sean productivos y mucho más sustentables. Pero bueno, lo que es una realidad es que los migrantes, la migración aporta, la migración enriquece y en el caso de nuestros migrantes en Estados Unidos, además de aportar allá, lo hacen con nuestro país y con sus familias. Pues sí, Eunice, muy importante todo lo que mencionas y te agradezco muchísimo esta llamada y esperemos que se lleven a cabo más visitas como estas. Sí, creo que es muy importante que se hagan estas visitas y que eso se fortalezca lazos, como decíamos, no solo en lo federal, sino más bien en los otros niveles que hoy parece que hay más oportunidad que en la relación federal entre ambos países. Claro que sí, Eunice. Pues muchísimas gracias, que tengas excelente mañana y nosotros vamos a una pausa. No se despeguen.